uno llega a estos momentos de su carrera y a la incorporación de una academia, y principalmente a esta altura de la vida uno tiene que agradecer. Y entonces parte de la charla que les voy a dar hoy va a ser agradecimiento a un montón de personas que hicieron posible que yo llegue a esta instancia de mi carrera científica. Y mostraré fotos como para reconocer a estas personas. Pido disculpas para aquellos que no se van a sentir representados o no voy a mostrar, porque fueron muchos a nivel personal, a nivel amigos, familia y tantos científicos, colegas argentinos, colegas del exterior. A todos les estoy agradecidos, pero no me da el tiempo como para nombrarlos a todos. Por otra parte, de la charla voy a contar muy pocos hechos científicos, aquellos hechos científicos que fueron puntos de inflexión en la carrera y que los destaco quizás como esos puntos que cambiaron el paradigma, pero como hay gente en la sala que no es científica, no iré demasiado en los detalles como para que todos los entiendan. Y por otro lado, antes de empezar, quisiera decir algunas palabras que también dijo el Pincho, de lo importante de hacer ciencia fundamental, o lo que llamamos ciencia básica o fundamental, aquella que es motivada por la curiosidad de los científicos, a diferencia de lo que está ahora muy de moda, que es la ciencia aplicada, y aquella ciencia que tiene que tener un fin aplicado y económico, y el balance entre estas dos disciplinas, la básica y la ciencia aplicada. Estoy convencida de que para hacer buena ciencia básica y hacer buena tecnología, se necesita de buena ciencia básica. O sea, para lo aplicado, si no hay ciencia básica, no hay desarrollo. Y entonces, lo que les voy a contar ahora, que en esta primera diapositiva, es creo que son 4 principios de lo que yo considero muy importantes para la ciencia básica, y que lo van a ver reflejado a lo largo de mi charla en varios instantes durante la charla y durante mi carrera. Uno, cuando hace ciencia, lo más importante es no dejar de hacerse preguntas. Hacerse preguntas porque uno está interesado, porque uno es curioso. Y esas preguntas nos llevan a nosotros, a los científicos, a hacer experimentos. Y muchas veces esas preguntas nos llevan a hacer experimentos que abren nuevas puertas. Porque muchas veces estamos queriendo, como en esta foto, nuestra pregunta creemos que estamos inventando la rueda, pero finalmente terminamos haciendo fuego. Y eso pasa mucho en ciencia básica, que muchos de los grandes descubrimientos no se deben se deben a hechos fortuitos, y esos hechos fortuitos y que uno no estaba esperando son lo que abren nuevas puertas. De ahí la importancia de apoyar a la ciencia básica. También para hacer ciencia y ciencia básica de calidad se necesita un equipo. Y alguien me dijo alguna vez, y estoy convencida, que para hacer ciencia básica, lo mismo que para jugar en un equipo, y en este caso nuestro hockey, porque para los que me conocen a mí, era jugadora de hockey. Para hacer ciencia básica, uno necesita estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y rodeado de las personas adecuadas. Y solo de esa manera, por lo menos en hockey, uno logra hacer un gol. Y finalmente, para hacer ciencia se necesita dinero, y dinero constante y sonante, dinero como este que está bajo el microscopio, que no se devalúe, y eso, como dijo el Pincho, es un gran desafío para todos los científicos que hacemos ciencia en este país, donde históricamente, y sigue siendo, los sueldos de los científicos son muy bajos, donde históricamente, y lo sigue siendo, nuestros subsidios de investigación en la Argentina son muy bajos y cada vez se devalúan más, y lamentablemente estamos pasando como muchos otros, por un periodo en el cual los jóvenes están bastante desanimados y muchos han dejado y se están yendo del país. Entonces, nuevamente, hacerse preguntas, el hecho de que la ciencia básica es muy importante para la aplicada, el hecho de tener un equipo, de trabajar en equipo y estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado, rodeado de la gente adecuada, y dinero. Y eso lo van a ver a lo largo de la charla. Entonces, como dije al principio, es momento de agradecer primero,
Y muchas veces me han preguntado, y me siguen preguntando, ¿por qué quise ser científica? Y es una pregunta difícil porque cuando nació mi vocación científica, muchas veces me lo he preguntado y creo que fueron varios momentos, pero hubo un momento, quizás que fue uno de esos momentos de inflexión, que fue allá lejos y hace tiempo, ya cuando yo tenía 9 años, y acá en esta foto me ven con 9 años, la que está mirando para atrás soy yo, y las otras dos son mis dos hermanas, Hani la más grande, Ferdi la más chiquita, con mi mamá. Cuando tenía 9 años, mi padre, que es ortodoncista, decidió irse a estudiar, a hacer investigación. Él hacía clínica acá, pero decidió irse a hacer investigación en el desarrollo craneofacial, mandibular, craneofacial, y se fue a Ann Arbor, a Michigan, Ann Arbor, a la Universidad de Ann Arbor, a hacer experimentos en monos. Y por supuesto, nosotros lo acompañamos, mi madre decidió acompañarla, y muchas veces me llevaba a mí ahí a la universidad a ver sus experimentos con los monos, así que yo creo que eso fue algo que a mí me marcó y seguramente que al resto de la familia la marcó. Se ve que a mi madre también la marcó, porque se fue sola a un país que no conocía, a un idioma del cual hablaba, era monosílaba en inglés, monosilábica en inglés, y entonces para tener menos problemas, un momento decidió que nos cortó el pelo, nos rapó a las 3 y así quedamos, parecemos Porky las 3, de manera tal de tener quizás un trabajo menos que hacer durante ese periodo, no ocuparse de la peluquería nuestra. Así que papá, mamá, les agradezco por el ejemplo, por la paciencia y por estar siempre ahí. Bueno, esto fue cuando tenía 9 años, pasaron mucho tiempo y cuando terminé el colegio decidí que iba a estudiar, me encanta la fisiología, me encanta conocer cómo funciona nuestro cuerpo humano, no me animaba a ser médica y entonces decidí estudiar bioquímica en la UBA, Facultad de Farmacia Bioquímica, que me dio la formación. También podría haber estudiado biología porque me encantaba, pero me tiraba más la fisiología. Y aparte quería hacer una carrera que tuviese una salida laboral, o sea, siempre quise hacer ciencia, pero dije, bueno, si como científica no puedo comer, necesito tener una carrera que tenga una salida laboral, y entonces al ser bioquímica en vez de bióloga, podría haber hecho análisis clínicos si fuera necesario, a lo cual nunca hice. Entonces estudié bioquímica, y cuando estaba casi terminando la carrera de bioquímica, no sabía mucho cómo encarar mi carrera científica. Quería empezar a relacionarme con la ciencia, empezar a hacer experimentos, y quería trabajar en fisiología. Para los que no saben, mi familia es de tradición odontóloga, abuelo odontólogo, la 4ª generación ya, abuelo odontólogo, padre odontólogo, hermana odontóloga y ahora sobrina odontóloga, y la mayoría de nuestros amigos son odontólogos. Y por supuesto, acá hay un amigo odontólogo que es el doctor Juan Antonio Pesa, también odontólogo, que en ese momento era decano de la Facultad de Odontología, y el gordo Pesa me dijo, mira Belén, si querés hacer algo de fisiología y querés dar clases, si querés hacer algo de investigación, ¿por qué no vas a hablar con el doctor Carlos Bossini, que era el titular de fisiología en ese momento? Y por supuesto fui a hablar con el doctor Bossini, que me recibió en su despacho, ese despacho tan imponente que tenía Bossini, y me mira y me dice, nena, porque él era así, Carlos era así, el doctor Bossini era así, nena, ¿vos te animás a dar clase frente a 50 alumnos? Porque estamos dando el curso de ingreso, en ese momento había curso de ingreso a la UBA, y bueno, empezás dando clases y después te quedás en la cátedra y haces algunos experimentos. Le dije, sí, por supuesto, nunca había dado clases, creo que alguna clase particular había dado, pero nunca había dado clases frente a 50 alumnos, me animé y empecé a dar clases en el curso de ingreso a la Facultad de Odontología. Empecé así, luego fui ayudante de segunda de la cátedra y pasé por todos los estamentos hasta ser adjunta de la cátedra de fisiología del doctor Bossini y en la Facultad de Odontología, hasta que me fui a Estados Unidos a hacer el postdoc. Empecé los primeros pasos en investigación con el doctor Bossini, terminé la carrera, había trabajado con el doctor Bossini en el desarrollo
de la rata, de la composición corporal de la rata en situaciones de hipoxia. Llegó el momento de terminar la carrera y Bossini me agarra y me dice, uy, Belén, se te pasó el tiempo de presentarte a CONICET. Yo creo que ni me acuerdo, pero no sabía ni lo que era CONICET en ese momento. Pero no te preocupes, me dice, no te vas a poder presentar conmigo porque ya la presentación a becas pasó. Pero no te preocupes, porque en ese momento los institutos, pocos institutos de CONICET que había en el país, tenían ya becas preasignadas. Entonces me dice, anda a hablar con el doctor Estéfano al Instituto de Investigaciones Farmacológicas. Entonces ahí fui a hablar con el doctor Estéfano, que está acá. El doctor Estéfano siempre con ese delantal, cuando toda la vida lo conocimos con ese delantal. Para los que no saben lo que es el ININFA fue un instituto señero, no solo aquí en la Argentina, sino en el mundo. Ahí fue donde trabajó el doctor Salomón Langer, que junto con sus discípulos, que en ese momento eran el doctor Estéfano, la doctora Ale Grajinski, que está acá, la doctora María Melianero y el doctor Rotling, descubrieron los receptores presinápticos que modulan la liberación de neurotransmisor. El doctor Salo Langer ya no estaba en el ININFA, pero sí estaba el doctor Estéfano y sus discípulos. Fui a hablar con el doctor Estéfano, y él fue el doctor Estéfano me refirió a la doctora Adler Grajinski, y fue la doctora Adler Grajinski que dirigió mi beca de doctoral. Estar en el ININFA en ese momento, si bien no estaba ese momento de ebullición de los receptores presinápticos, todavía era, yo creo, un momento de gloria del ININFA, todavía estaba el doctor Estéfano, y había un ambiente muy importante científico ahí. Lamentablemente en un momento el doctor Estéfano no podía comer, siendo científico, y mantener a su familia, dejó la ciencia básica, y se dedicó a la ciencia aplicada, se fue a los laboratorios beta, y aparte de haber sido un excelente científico básico, hizo una excelente carrera y fue un gran aporte para la industria argentina. Quiero recordar a mis compañeras de ese momento, Nora y Marina. Nora fue la que me ayudó un montón en ese momento que empecé mi carrera científica, y había en el ININFA en ese momento había otros chicos como yo haciendo la beca, que varios van a reconocer y que terminaron siendo a lo largo del tiempo científicos muy importantes. Acá ven algunos. Esto es una SAFE, el Congreso de SAFE en Mendoza, no sé qué año será, pero debe ser entre el 86 y el 89, debe ser así. Creo que algunos van a reconocer, este que está aquí es Marcelo Casañez, que ahora está en Estados Unidos, e hizo una carrera muy importante. El que está abajo, precioso, lo conocen, Marcelo Rubinstein, ahora director Rubinstein completo, de abajo, del INGEVI. Y en esta foto, aunque no se ve muy bien, también estaba en el ININFA, pasó por el ININFA en algún momento, Alejandro Schindler, que está acá en un partido de fútbol que habíamos hecho, aquí estoy yo, y el resto, acá está Casañez de nuevo, acá está Nora Buta, el resto no creo que reconozcan. Pero bueno, el ININFA fue un lugar donde se discutía ciencia en ese momento, y era un lugar importante. También estaba Silvio Gutkin en la cátedra de farmacología, pero venía bastante al ININFA, así que aprendimos mucho de todos ellos. Ahora, llegó un momento que yo estaba trabajando, mi tesis fue en el efecto de benzodiazepinas sobre el corazón, y era fisiología y farmacología básica. Y entonces en algún momento de mi doctorado necesité, para terminar mi tesis y por un interés personal, aprender más y pasar un poco más de la fisiología a la bioquímica, y estaba trabajando en el corazón, o sea que yo necesitaba saber algo de AMP cíclico y cómo se regulaba la frecuencia cardíaca, así que los que conocen de historia de la ciencia argentina saben hacia dónde me dirigí, AMP cíclico, hacia qué instituto me dirigí. Por supuesto, golpeamos las puertas del INGEVI como otros del ININFA, y en el INGEVI, Instituto de Ingeniería Genética y Biología Molecular, ahora denominado
Héctor Torres, hablé tanto con el doctor Héctor N. Torres, Norberto Torres, y con Mirta Flaviá. Lamentablemente no tengo fotos de esa época, pero quisiera decir que al doctor Torres lo recuerdo así, siempre en esa época yo creo que estaba igual, quizás no con pelo tan blanco. Quisiera recordar que este año se cumplen los 10 años de que el doctor se nos fue, el doctor Torres se fue, y no es momento de hablar del doctor Torres ahora, pero estamos haciendo una cantidad de seminarios en homenaje al doctor Torres en el INGEVI. Y también estaba, por supuesto, Mirta Flaviá, con la cual empecé a hablar. Tampoco tengo fotos de Mirta de esa época, pero para las que la conocen a Mirta saben que Mirta no cambia. Mirta está exactamente igual, y no voy a decir la edad de Mirta, pero está siempre impecable, siempre elegante, y con esa cara que no le cambia nunca. Y entonces fui al INGEVI, y por supuesto, antes de hacer experimentos en el INGEVI, uno tenía que hacer rigurosamente la materia de regulación metabólica. No había otra, uno no podía tocar una pipeta en el INGEVI sin pasar por regulación metabólica, así que hice la materia de regulación metabólica, y luego, por supuesto, Mirta estaba convencida que las benzodiazepinas iban a modificar el AMP cíclico, iban a inhibir la adenilato ciclasa. Entonces me dice, Changuita, porque Mirta hablaba así, Mirta Tucumana, Changuita, vení y ponete a hacer ciclasa. Y entonces, para los que conocen al INGEVI, que es un Tetris, el edificio es un Tetris, allá arriba estaban las columnas de ciclasa, y ahí fui yo a hacer ciclasa. Por supuesto, lamentablemente no vimos nada en ciclasa, pero las benzodiazepinas no modificaban la ciclasa, no modificaban la actividad de la ciclasa, pero fue un capítulo de la tesis. Así que, Mirta, gracias, ese capítulo de la tesis te lo debo a vos. Pero me quedé en el INGEVI un tiempito más durante becaria, y pasé al otro rubro. Para los que lo conocen, el INGEVI en ese momento era ciclasa, pero también estaban las quinasas y las fosfodiesterasas. Y entonces con la Tere, con María Teresa Tele Ciñón, sí nos pusimos a estudiar el efecto de estas drogas sobre las quinasas, creo que sobre calmodulina y sobre las fosfodiesterasas, y sí encontramos efectos de las benzodiazepinas, en particular acá las beta-carbolinas, y publicamos un paper, que en ese momento esa revista, para nosotros los que éramos farmacólogos básicos, publicar en el JPET era como tocar el cielo con las manos, ¿sí? Bueno, terminé la tesis, y era momento de irse afuera a hacer un postdoc, como casi etapa obligada de todo científico. Y cuando uno tiene que elegir un postdoc, y más en ese momento para los becarios o chicos jóvenes que están ahí, el internet no existía en esa época, recibir una revista nos tardaba años, y saber qué se publicaba lo hacíamos por un librito que se llamaba Current Contents, que leíamos, y ese Current Contents nos traía el índice de todas las revistas de ciencia que se publicaban en ese momento, y ahí estábamos viendo qué era lo que se estaba publicando. Entonces elegir en qué uno quería y buscar un mentor en el exterior no era tan straightforward o tan directo como ahora. Y aparte uno tenía muchas incógnitas, yo me iba a ir sola afuera, y me acuerdo tener una conversación con Marcelo Rubinstein y decirle, Marcelo, ¿para qué nos vamos a ir al exterior? Porque después tenemos que vamos a volver a la Argentina, y tenemos que volver a la Argentina ¿para qué? Para volver a hacer ciencia en estas condiciones que estamos haciendo. ¿Tiene sentido irnos para volver y no tener plata y volver a trabajar así? Y no sé si Marcelo me dijo, se acuerda, pero me dijo, bueno, Belén, nos vamos afuera, te vas, haces farmacología o biología molecular, volvés, y en vez de publicar en JPET, vas a publicar en Molecular Pharmacology. Bueno, por suerte publicamos en Molecular Pharmacology cuando volvimos, y en algunas cosas más. Tomé la decisión de irme afuera, elegí un laboratorio, quería hacer neurobiología molecular o farmacología molecular, había elegido un laboratorio en UCSD, y justo en ese momento, en el año, estoy hablando del año 90, empezaba el programa de la Fundación Pew para becarios latinoamericanos, y esta Fundación Pew lo que hacía era elegir becarios latinoamericanos, llevarlos a Estados Unidos o a Canadá, darles una beca para que se vayan a perfeccionar, y luego darles dinero para que vuelvan a su país de origen
y puedan aplicar todo lo que habían aprendido. Esto fue yo fui la primera camada de la PIU en el año 91, hoy estamos en el 21, así que ya van 30 años, ¿no?, de este programa que yo creo que ha sido impresionantemente, ha sido muy beneficioso para nuestro país, para tantos becarios. Ya me considero abuela de este programa, becarios míos han sido becarios PIU, y becarios de becarios míos han sido becarios PIU. Es más, en este momento Carla Rotting, que hizo el beca conmigo, ahora está en el comité de la PIU Internacional, así que me siento muy orgullosa de eso. Bueno, para sacar una beca PIU uno tenía que aplicar y primero pasaba por un comité local. Ese comité local, el primer comité de la PIU, estaba formado por los doctores Algranati, el doctor Jarró, que tampoco está con nosotros ya, y que lo recuerdo con mucho cariño, y el doctor Jaime Echeverry. Y luego pasaba, después de pasar una selección nacional, pasaba una selección internacional, y ese comité internacional estaba formado, y creo que siguen algunos miembros todavía, por el doctor Thorsten Wiesel, que está aquí conmigo. El doctor Thorsten Wiesel fue el fundador de este programa. Para los que no conocen a Thorsten Wiesel, premio Nobel en Medicina y Fisiología, y un gran amigo de los latinoamericanos, formó este programa que tanto ayudó. Y ese comité internacional estaba formado por gente que todos nosotros científicos conocemos, o hemos oído hablar: el doctor Sabatini, el doctor Eddie de Robertis, el doctor Aguayo, el doctor Miledi, que tampoco está con nosotros ya, y esta que ven aquí es Anita, la mujer de Eddie de Robertis. Y esto debe ser en alguno de esos congresos de la PIU, que siempre eran lugares muy feos en el Caribe, y nos llevaban todos los años a esos lugares en el Caribe. Entonces saqué esa beca, recuerdo haber llamado al doctor Jarroy, llamado al doctor Algranati, no porque no lo conocía, al doctor Jaime Echeverry, para agradecerles. Y sacar la PIU fue un punto de inflexión en mi carrera en varios sentidos. Me dieron la beca PIU, pero enseguida me llamaron, me contactó Thorsten Wiesel y me dijo: Belén, vos tenés la PIU, o no me acuerdo cómo fue, pero no podés ir al laboratorio que elegiste. No podés ir a UCSD porque ese laboratorio, si bien es bueno, no es del calibre de lo que uno espera de un becario PIU. Y me dice: para ser exitosa en ciencia, tenés que ir al lugar adecuado, estar con la gente adecuada y en el momento adecuado. Así que yo te voy a conseguir un laboratorio. Y fue él quien me contactó con el doctor Steven Heinemann. En un momento recibí una carta, no sé si fue una carta o un fax, un mail seguro que no, porque el mail no existía en ese momento, y Steve Heinemann me invitó a ir a su laboratorio, si yo quería ir, por supuesto que le dije que sí, y así fue como caí en el Salk Institute, totalmente por casualidad, la casualidad en la ciencia, ¿no? Uno trabaja, pero este hecho de tener gente que a uno lo ayuda, y de hechos que son momentos que son puntos de inflexión que cambian la vida de un científico. Llegué al Salk Institute, que para aquellos que conocen el Salk Institute es un lugar de excelencia científica, pero también es un edificio imponente arquitectónicamente, hecho por un arquitecto llamado Louis Kahn, que es uno de los arquitectos más famosos, era uno de los arquitectos más famosos. En ese momento era un momento de mucha efervescencia, como dijo Pincho, en el laboratorio de Steve Heinemann, porque en el laboratorio de Steve Heinemann fue, como dijo Pincho, el nacimiento de la neurobiología molecular, neurobiología moderna. Heinemann, junto con el laboratorio de Numa, en Japón, habían clonado todos los receptores nicotínicos de acetilcolina del tipo nicotínico, y cuando yo llegué al laboratorio estaban finalizando de clonar todos los receptores de glutamato. Tengan en cuenta, para los que no son biólogos, que nuestro principal neurotransmisor excitatorio en el cerebro es el glutamato, y los receptores, la estructura molecular de los receptores para glutamato fueron descubiertas en este laboratorio, y yo llegué ahí, ¿no? El lugar adecuado en el momento adecuado.
gracias a Thorsten Wieser y a la beca Pew. Y aparte, y la gente que estaba ahí era gente de primer nivel a nivel neurobiología. Esta soy yo, al lado mío está Michael Holman. Michael Holman fue el que clonó el primer receptor para el primer GluAR1, el primero GluAR-A, GluAR1, que no tengo tiempo y no es el momento, pero si uno la forma que lo clonó, solamente él, siendo alemán y con la rigurosidad alemana, podría haber clonado y encontrado ese receptor de la forma que lo hizo. No solo estaba él, sino que estaba Benny Bettler y Ian Edberg, que no está en esta foto. Ellos clonaron todo el resto de los receptores de kainato y de AMPA. Estaba, por ejemplo, Steve Trainellis, que venía del grupo de Cohun. Estaba Christoph Mühl, que venía del grupo de Changé. Estaba Yuki Goda, Chris Rosemund. Bueno, gente muy, muy importante en neurobiología. Y también estaba ahí Jim Boulter, que era un staff scientist, que para mí es el neurobiólogo de biología molecular primero que me enseñó, porque yo llegué ahí sin haber hecho un gel de agarosa, no tenía nada, no tenía idea de lo que era la biología molecular, salvo por los libros, y él me enseñó todo lo que yo sé hoy de biología molecular. Nunca vi a un biólogo molecular tan minucioso, no solo trabajó ahí, sino que después, muy poco tiempo, trabajó en Stratagene y fue el que diseñó todos los kits de Stratagene para hacer la síntesis de bibliotecas de cDNA. ¿Sí? Así que este fue un punto de inflexión en mi carrera. Se terminaron los 3 años de la Pew y yo decidí que a la Argentina volvía, por razones personales. Si hubiese sido por razones científicas, no volví a la Argentina, por razones personales volví, quería vivir en mi país y quería hacer ciencia acá. Y volví primero al ININFA. Durante 3 años estuve en el ININFA, y ahí en el ININFA comencé con mis primeros becarios. Mis primeros becarios fueron, primero vino a tocarme la puerta al ININFA Miguel Berbisky, que está acá, Miguel, y también Carla Rotring, que está aquí. Y la otra persona que está acá es Steve Heinemann, en un viaje que hizo a la Argentina, que es una anécdota que me gusta contar que pocos saben. Vino a la Argentina y paró en casa, y para los que no conocieron a Steve, era una persona muy graciosa, era una persona muy ocurrente, muy desalineado, así como lo ven acá, siempre desalineado, siempre. Y vino a casa, paró en casa y quería llevarse algo de regalo, de recuerdo de vuelta a Estados Unidos. Entonces, enfrente a mi casa, que había un bar, había un almacén de barrio. Entonces esa noche llego a casa y me dice, mira Belén, me llevo esto de recuerdo de la Argentina. Me llevo un vino, había comprado un Tetra Brick. Y me llevo carne envasada. Yo veo algo bien envasado, bien envuelto, y qué sé yo, había comprado dulce de membrillo. Bueno, no era carne envasada ni envasada al vacío, era dulce de membrillo. Y se fue con esa Tetra Brick y ese vino, y creo que está Greg Lemke acá en el auditorio. Greg, si te lo hizo probar, debe haber sido el peor vino argentino que tomaste en toda tu vida. Bueno, volví al ININFA y empezamos, pero nada nos salía, nos costaba mucho, cualquier experimento. Entonces todos los veranos me iba 3 meses de vuelta al instituto, al Salk, para hacer experimentos que aquí no podíamos hacer. Y afortunadamente, 3 años después de que volví, comenzó este programa que fue maravilloso, no solo para mí, sino, como dijo el Pincho, para muchos científicos en la Argentina, que fue el programa Howard Hughes, el HHMI, que tiene una filosofía que es muy interesante y que creo que todos los gobiernos o todas nuestras autoridades tendrían que tener. Howard Hughes hace apuestas en científicos de excelencia, dándoles una cantidad muy generosa de recursos, en nuestro caso dinero, porque necesitamos dinero para trabajar, y nos deja decidir en lo que queremos estudiar. Ellos creen fervientemente en personas, no en proyectos, porque saben que las personas, si son excelentes científicos, van a hacer descubrimientos que son muy importantes para avanzar en el conocimiento. Los científicos Howard Hughes, según ellos, abren puertas, abren tratamientos y
nos aseguran un mejor futuro. Y gracias a ese subsidio Howard Hughes pude empezar el laboratorio en el INGEVI, como dijo el Pincho, lo tuve por 15 años, pero no solo yo, sino que varios científicos argentinos recibieron ese subsidio Howard Hughes, y creo que acá tienen que reconocer a varios, aunque estamos todos mucho más jóvenes. Acá estábamos en Australia y estábamos por ir a hacer buceo. Acá está el Pincho, está igual que ahora, no me digan que no. Diego de Mendoza, Marcelo Rubinstein, miran la juventud de Alberto Korenblit, Massioni, Basombrío, el Tato Villa, Mayorga, Luján, Fernanda Seriani, Goldbaum y Frasch. Estábamos por hacer buceo y Frasch nunca se sacó el traje. Bueno, Howard Hughes nos llevaba a esos lugares muy interesantes, y conocimos, porque eran momentos en los cuales discutíamos no solo de ciencia, sino del futuro de la ciencia en la Argentina. Acordate, Pincho, ya habremos tenido discusiones entre todos, ¿no? Este fue otro viaje que fuimos a Tallinn, y después organicé yo un viaje y nos fuimos a recorrer Rusia. Y acá están los cuatro, no sé cómo, los cuatro fantásticos, los cuatro magníficos, también miembros de esta academia que los van a reconocer, que los reconocen claramente, no los nombro, y un infiltrado de ese viaje. ¿Sí? Bueno. Y entonces empecé el laboratorio en el INGEVI, cuando nos mudamos del ININFA al INGEVI, levantamos todos nuestros equipos, nos fuimos al INGEVI también con Daniel Calvo, el grupo de Daniel Calvo también se mudó, y al mudarnos al INGEVI se unió al grupo mío Leonora Katz, que venía de trabajar con Osvaldo Uchitel, electrofisióloga de primer nivel, y que desde ese momento, desde el año 97 y hasta ahora, está conmigo, mi mano derecha, mi mano izquierda. Leonora, Elio, gracias. Sin vos hubiese sido imposible hacer esto. Pero el INGEVI también fue otro punto de inflexión, no ahora en mi carrera científica, sino en mi vida personal, porque conocí a este personaje que ven acá. Para aquellos que hacen ciencias duras, muy probablemente o lo conozcan o recuerden su nombre, es Norberto Malarini, que junto con Lidia Parodi, y gracias a una iniciativa del DOC, pusieron el Departamento de Importaciones en el INGEVI, que fue un departamento que ha ayudado un montón, y sigue ayudando un montón a toda la comunidad científica para importar materiales reactivos. Esta foto es vieja, como se podrán dar cuenta, hay dos cosas que ya no condicen con la realidad. Una es que Norberto tiene pelo, y la otra que está fumando. Ya en los laboratorios no se puede fumar, es totalmente peligroso, y en el interior no se puede fumar, y bueno, igual de todas maneras ya no fuma Norberto, ¿no? Bueno, y ahora la pregunta científica, como les dije, les voy a decir muy poquitito. Trabajamos en fisiología auditiva, en este sistema, cuya función es la de transducir todos los sonidos que nos rodean, y transformar esa señal sonora en una señal que nuestro cerebro la pueda entender, en una señal eléctrica, y eso se hace en esto que está acá, que se conoce como el órgano de Corti en mamíferos, en esta zona que es la zona sensorial, que tiene células sensoriales, y estas células sensoriales se llaman células ciliadas. Estas células ciliadas son de dos tipos en los mamíferos: las células ciliadas internas, que son los fonorreceptores propiamente dichos, que transforman esa señal auditiva, ese onda de presión sonora, a señal eléctrica que luego va al sistema nervioso central. Pero también en este epitelio sensorial hay otro tipo de células, que son las células ciliadas externas, cuya función no es la de transducir esa señal sonora, pero tienen la importancia de ser un amplificador que tenemos dentro del oído. Y lo que hace es amplificar la señal que está entrando, y no solo amplifican la señal, sino que hacen que cada lugar de nuestro aparato sensorial, que se llama cóclea o caracol, sea más sensible a una determinada frecuencia, de manera tal que
que nuestra cóclea, nuestro caracol, es como un piano. Si estiramos la cóclea, cada lugar de la cóclea es un teclado del piano y podemos diferenciar distintas frecuencias. Entonces, estas células ciliadas externas tienen esa función, amplificar sonidos y producir una sintonización fina de esa membrana basilar. Si nos fijamos ahora cómo es las neuronas que contactan estas células ciliadas, tenemos dos tipos de neuronas, aquellas aquí en colorado que llevan la información desde la periferia hasta el sistema nervioso central, que son estas en rojo, que se llaman fibras aferentes, que forman el nervio auditivo, pero también el sistema nervioso central lleva información desde el cerebro hacia la periferia, y que son estas fibras en verde, que se llama sistema medial olivococlear, de ahora en más MOC, que forma una sinapsis, contacta a estas células ciliadas externas, a este amplificador coclear. Y si miramos a los neurotransmisores, mientras que en las células ciliadas internas hacia el nervio auditivo se libera el neurotransmisor glutamato, en las células desde los terminales de las fibras MOC, o sea del olivococlear, y hacia las células ciliadas externas se libera este neurotransmisor que es la acetilcolina. Y ya desde los años 1950 se sabía que este neurotransmisor era acetilcolina, pero lo que sí se desconocía era la base molecular, la estructura molecular del receptor que está aquí enfrente, en la base de las células ciliadas, y que media esta información, conecta la información entre la neurona y la célula ciliada externa. También se sabía que este sistema olivococlear era inhibitorio. Cuando este sistema se activa, la amplificación coclear se inhibe, pero la naturaleza molecular de ese receptor era desconocida, y la literatura estaba dividida entre aquellos que proponían que era un receptor de tipo metabotrópico, acoplados a proteína G, o un receptor ionotrópico, o sea, un canal iónico. Las dos grandes subfamilias de los receptores colinérgicos, receptores o muscarínicos o receptores nicotínicos. Y así estaba la pelea en la bibliografía, y esto se debía a que, como van a ver después, este receptor era un receptor que media esta neurotransmisión, es un receptor muy particular, y en el año 92, Paul Fuchs publica este paper en el Proceedings de la Royal Society de Londres, diciendo que el receptor de las células ciliadas, el receptor colinérgico que estaba presente ahí, no era ni muscarínico ni nicotínico, o sea, íbamos contra el dogma, porque solo hay o receptores nicotínicos o receptores muscarínicos, pero esto se debía a que tenía un perfil farmacológico muy raro. Era tanto bloqueado por curare, que es un bloqueante de receptores nicotínicos, como por atropina, que es un bloqueante de receptores muscarínicos, y también era sensible, era bloqueado por estringnina, que es un bloqueante clásico canónico de receptores de glicina. Y lo más importante era que, si bien era un receptor colinérgico, no se activaba por ningún agonista canónico de receptores colinérgicos, ni por nicotina, ni por muscarina. Y entonces Paul termina ese paper diciendo que este receptor tendría que ser un receptor totalmente nuevo y distinto, un receptor colinérgico inhibitorio, pero que no se conocía hasta ese momento y que tenía que ser nuevo y distinto. Esto fue en el año 92, yo en el año 92 estaba haciendo el postdoc, como le dije, en el laboratorio de Steve Heinemann, en este lugar maravilloso. Lo que ven allá en el fondo es el mar, el océano Pacífico. Uno se sentaba ahí en el fondo, que estaba la cafetería del Sol, y podía ver el mar. Era algo magnífico. Y estaba, por supuesto, trabajando en otra cosa nada que ver. No sabía que este problema existía en la fisiología auditiva, ni esta incógnita de la fisiología auditiva. Yo estaba tratando de clonar receptores colinérgicos nicotínicos en un proyecto totalmente distinto, y había encontrado, utilizando como sonda el receptor alfa-7 nicotínico, y haciendo un screening de una genoteca, de una biblioteca genómica, había encontrado un pequeño intrón, una secuencia intrónica, que
claramente se parecía mucho a los receptores nicotínicos, pero que no era ninguno de los receptores nicotínicos o las unidades de receptores nicotínicos que se conocían a ese momento. Cloné ese cDNA, y para ver dónde se estaba expresando esa subunidad, hicimos hibridizaciones in situ, y este es un corte sagital de un embrión de rata, y vimos que este DNA se estaba pegando a la pituitaria, como ven ahí, a la hipófisis, y al tejido olfatorio. ¿Sí? Y entonces inmediatamente conseguimos una biblioteca de cDNA de tejido olfatorio, y cloné un gen que tenía, su secuencia primaria claramente era la de un receptor nicotínico, tenía todos los dominios de los receptores nicotínicos, pero no se conocía hasta ese momento. Y entonces, como cada vez que uno clona un receptor o una nueva subunidad, tiene que realmente demostrar que es funcional, que esta subunidad es funcional, y entonces la forma de estudiar la funcionalidad de receptores es expresarlo en un sistema heterólogo. En este caso lo expresábamos, lo inyectaba yo a esa cDNA, transcribía a RNA mensajero, lo inyectaba en estos huevitos de rana, y luego por técnicas electrofisiológicas registrábamos las corrientes al aplicarle agonistas. ¿Sí? Empecé aplicando nicotina, porque yo dije, tiene que ser un receptor nicotínico, porque tiene toda la estructura de un receptor nicotínico, y por 2 semanas, creo, no sé cuánto tiempo, empecé aplicaba nicotina y no veía respuestas, aplicaba nicotina y no veía respuestas. Hasta que un día dije, bueno, voy a aplicar acetilcolina, porque ya me estaba por dar por vencida, y dije, aplico acetilcolina, que es el neurotransmisor natural, endógeno, y si se fijan, esto fue una noche, el 17 del 9 del 93, que lo tengo todavía guardado en el laboratorio, y cuando se lo mostré esto es registrado en polígrafo, ¿sí? No existía el registro digital como tenemos todos ahora, esto es el polígrafo, y ese día, esa noche, porque aparte fue a la noche porque teníamos turnos, todo el laboratorio de Heinemann, que clonaba un montón de receptores, tenía un solo setup de electrofisiología de ovocito, entonces nos teníamos turno mañana, turno tarde y turno noche. Se ve que a mí me tocó turno noche ese día. Agrego acetilcolina y veía una pequeña respuesta. Dije, ay, qué suerte, esto es algo, no es un pseudogen lo que había clonado, realmente respondía a acetilcolina y no respondía a nicotina. Por supuesto, respondía a acetilcolina en forma concentración dependiente, 30, 100, 300 y 1000 o 1 milimolar. Y entonces dijimos, bueno, es un receptor colinérgico, es un receptor que tiene la estructura de un receptor nicotínico, así que tiene que ser un receptor nicotínico. Como el último receptor nicotínico que se había clonado era el alfa 8, lo llamamos alfa 9, y en ese momento sí, me puse a leer, y ahí sí encontré toda la bibliografía de este receptor que estaban buscando en el oído. Hicimos hibridez, el receptor, perdón, cuando expresábamos alfa 9 tenía todas las características farmacológicas de este receptor que estaba en el oído, se bloqueaba, no era activado ni por nicotina ni por muscarina, y era bloqueado por nicotina y muscarina, muy raro, un receptor nicotínico raro, era bloqueado por estricnina, era bloqueado por curare y era bloqueado por atropina. O sea que tenía todas las características del receptor que estaba dentro de la cóclea. Hicimos hibridaciones in situ y estaba expresado ahí. Y bueno, y este es el cel del cual se refería el Pincho y con el cual volví a la Argentina. ¿Sí? Ahora, este receptor alfa 9 tenía corrientes que eran muy, muy chiquitas, imposible de registrar, era muy raro. O sea, a los pobres Eleonora, Carla y Miguel, que tuvieron que sufrir con este receptor, les era muy difícil expresarlo. Y en ese momento, claramente definimos que este receptor que estaba en la cóclea era un receptor nicotínico, pero había algo raro, porque las propiedades de este receptor, si bien eran parecidas, no eran exactamente idénticas a la del receptor nativo. Y en ese momento nos pusimos en contacto
con el laboratorio de Johns Hopkins de Paul Fuchs, en la cual Elizabeth Glovatsky estaba haciendo su postdoctorado, y ella había desarrollado una técnica que era muy sencilla para registrar de células ciliadas, hacer patch clamp en células ciliadas y registrar respuestas, cualquier tipo de respuesta, pero en este caso respuestas colinérgicas. Y entonces Eleonora Katz, que es una excelente electrofisióloga, se fue varias veces a aprender esta técnica al laboratorio de Paul Fuchs, y eso inició una colaboración que dura hasta estos días. Desde ese momento tuvimos un Fogarty, después tuvimos NIH, y seguimos, creo que en nuestra tercera ronda de NIH, ya van 15 años de NIH con Paul. Y entonces empezamos a hacer comparaciones de receptores nativos y de receptores de alfa 9, y dijimos, bueno, evidentemente alfa 9 es uno de los componentes de este receptor que está en la cóclea, pero a este receptor le falta algo. Y ese algo vino en un momento muy especial de mi vida, otro punto de inflexión en mi vida. ¿Sí? Yo estaba con Norberto y había quedado embarazada de este personaje, otro personaje en mi vida que se llamaba Bruno, que durante un año seguido no me dejó dormir porque lloraba todas las noches lloraba. Y entonces, en una de esas noches de insomnio me pongo, para los que son viejos se acordarán, no era el tiempo de la genómica, no era el tiempo de que se secuenciaban exomas y genomas, sino que secuenciábamos un gen a la vez, y en ese momento empiezan a aparecer estas librerías de EST, que eran Express Sequence Tag, que eran pedacitos de genes que se estaban expresando. Entonces, una de las noches hago un blast con alfa 9 y encuentro que en esta base de datos de NCBI hay un EST que tiene una secuencia, una homología bastante alta con alfa 9, pero que no era alfa 9. Y dije, SAS, esto es lo que le falta a alfa 9 para formar ese receptor. Pedimos esa secuencia de EST, me contacto de nuevo con Jim Boulter, que ya se había mudado a UCLA, y le digo, Jim, hay un receptor, tiene que haber un receptor alfa 10 que se tiene que ensamblar con alfa 9 para funcionar. Vos tenés las bibliotecas de cDNA, yo no las tenía, que habíamos hecho de cóclea, yo no las tenía en InHeavy. Él hace el screening y encuentra un clon, un cDNA, un clon entero que tenía la secuencia entera de un nuevo gen. Y en honor a mi hijo, ese plásmido, el primer plásmido que lo subclonamos en BlueScript, se llama PBruno.1.0, y así figura en el PNAS que publicamos. Sí, aquí está materiales y métodos de ese PNAS, publicamos junto con Jim, Eleonora y Carla del laboratorio. Steve ya no estábamos en el laboratorio de Steve, pero todo se inició en ese laboratorio, y Doug Better hizo las civilizaciones in situ en cóclea de este paper. Otro punto de inflexión dentro de la carrera, ¿sí? Y totalmente, esto no fue casualidad, sino que lo fuimos a buscar, pero de casualidad había un EST igual. Entonces, hoy sabemos que el receptor que está en la cóclea está formado por 2 subunidades, es un receptor que pertenece a la familia de canales iónicos activados por acetilcolina, está formado por subunidades alfa 9 y subunidades alfa 10, con una estequiometría 2 alfa 9 y 3 subunidades alfa 10, y hicimos un montón de experimentos distintos, y un montón de papers ya en el InHeavy y dentro del laboratorio, y un montón de papers y un montón de becarios que hicieron esto, y pudimos definir cómo es la neurotransmisión entre esa neurona verde que llega a la base de las células ciliadas externas, que es la del sistema medial olivococlear, y las células ciliadas externas, se libera acetilcolina. Esta acetilcolina activa un receptor que está formado por subunidades alfa 9 y alfa 10. Este receptor es altamente permeable al calcio. El calcio entra a la célula, el calcio activa un receptor, un canal de potasio que está muy cercano al receptor alfa 9, alfa 10, sale potasio, y esa salida de potasio hace que la célula se hiperpolarice, y al hiperpolarizarse la célula, esa amplificación coclear se inhibe. Esto que les muestro acá, muy sencillo, fueron muchos años de trabajo y muchos becarios a los cuales quiero nombrar.
aquellos que se dedicaron más a la estructura-función del receptor, que fueron Carla, Miguel, María Eugenia Gómez Casati, Paola Plazas, Ana Silvering, Noelia Weistab, Juan Boffi, Agustín Carpaneto y Sofía. Sofía todavía está en el laboratorio, y aquellos que más se dedicaron a la fisiología de esta sinapsis, a la plasticidad sináptica, por supuesto Eleonora, Jime, y no veo el resto que está acá porque me veo a mí en el Zoom. Javier Zorrilla, Caro Wedemeyer, Juan Gutman, Mariano Di Gilmi, Lucas Batino, Marcelo Mogli, Graciela Kearney y Thais Castañola. ¿Sí? Entonces, al clonar ese receptor, finalmente fueron los últimos 2 receptores de la familia que se clonaron, que hoy se dividen en aquellos receptores nicotínicos de la placa neuromuscular que nos permiten mover los músculos esqueléticos, aquellos receptores nicotínicos que están en el cerebro, y el receptor alfa-9, alfa-10, que no se expresa en el cerebro, y sí se expresa en las células ciliadas de la cóclea. Ahora, ya desde el clonado de ese receptor, la estructura, las propiedades farmacológicas, como les dije, eran muy bizarras, eran muy distintas. La secuencia aminoacídica, si bien pertenecía a esta familia, tenía una identidad de secuencia muy baja comparado con el resto. Entonces, había algo raro, muy raro, empezamos a pensar que había algo muy raro en la historia evolutiva de este receptor o estas subunidades alfa-9, alfa-10 comparada con el resto de las subunidades de la familia. Hago un paréntesis. Este hallazgo también fue importante, como dijo el Pincho, para la farmacología, y para mí fue un honor que el paper de Cell, en aquel momento, en alguna de las ediciones del Gutman y Gilman, que para los que conocen farmacología, Gutman y Gilman, las bases farmacológicas de la terapéutica, es la Biblia de la farmacología. Bueno, ese paper de Cell era citado. Cierro paréntesis, vuelvo ahora a la historia evolutiva. En ese momento se unió al laboratorio Lucía Franchini, que empezó a estudiar la historia evolutiva de la evolución molecular de ese receptor, de las subunidades alfa-9 y alfa-10, y Lucía descubrió que las subunidades alfa-10 en mamíferos tuvo una selección positiva, y ahora les voy a explicar brevemente qué quiere decir con eso. Si uno hace un árbol filogenético de todas las subunidades de receptores nicotínicos, podemos ver, y lo condensamos hacia el nodo más cercano, todas las subunidades de receptores nicotínicos neuronales y musculares, cada una de ellas se condensa en un solo nodo. Por ejemplo, todas las subunidades alfa-3 se condensan en un nodo que es alfa-3, todas alfa-6 en uno, alfa-5 y así sucesivamente, hasta que llegamos a alfa-9 y alfa-10. Y como ven aquí, por un lado tenemos una rama, un clado, que tiene todas las subunidades alfa-9 y tiene también a las subunidades no mamíferas de alfa-10. Esto quiere decir que las subunidades alfa-10 de vertebrados no mamíferos tienen una identidad de secuencia que es mucho más cercano a alfa-9 de lo que es a las subunidades alfa-10 de mamíferos, porque las subunidades alfa-10 de mamíferos, como ven acá, están en una rama separada. Y entonces fue Lucía la que demostró que la subunidad alfa-10 de mamíferos el gen la proteína sufrió cambios no conservados, sustituciones no conservadas en la región codificante de la proteína. Y esa fue la forma que esta proteína, la subunidad alfa-10, adquirió propiedades nuevas, en este caso en mamíferos. Y este camino evolutivo es totalmente diferente en las subunidades alfa-9 y alfa-10 que el resto de las subunidades de receptores que estaban expresados, nicotínicos que se expresan en el sistema nervioso central. Y esto muy probablemente está acompañado o acompañó al camino evolutivo de la evolución de la cóclea y del aparato auditivo, de nuestro aparato auditivo en mamíferos, que para aquellos que no saben, los mamíferos son
vertebrados que tienen la sensibilidad a las secuencias más altas dentro del reino animal. Entonces, todos estos cambios moleculares que sufrió el receptor, estas adaptaciones moleculares en su secuencia aminoácidica, muy probablemente hayan servido para, acompañado a este camino evolutivo que siguió el oído de los mamíferos, ¿sí? Otro punto de inflexión en la carrera, en trabajo de evolución, y este trabajo luego fue seguido por Marcela Lipovtsek, Irina Markovich y Marcelo Mogli, ninguno de los cuales ya está en el laboratorio, cada uno siguió su rumbo en su carrera científica. Y para terminar con la parte científica, le voy a hablar un poquitito de fisiología. ¿Para qué sirve este sistema eferente oligococlear al oído? ¿Por qué necesitamos un sistema que inhiba esa amplificación coclear? Varios son los postulados, y acá están 5 de ellos. Uno que es un control de la ganancia, es un sistema inhibitorio, por lo tanto controla la amplificación, ¿sí? Inhibe esa amplificación. Se cree que se activa durante la atención selectiva para disminuir el input a nuestro cerebro de señales auditivas cuando tenemos que tener nuestra atención en algo distinto, cuando estamos leyendo, por ejemplo, ¿sí? Para poder concentrar para tener nuestra atención enfocada en otra, por ejemplo, en la lectura. Está involucrado en el enmascaramiento de ruidos de fondo, de manera tal de filtrar ruidos de fondo y poder enfocar nuestra atención en el sonido que queremos escuchar. Está totalmente involucrado en el desarrollo del sistema auditivo, y finalmente se sabe que protege, o está postulado que protege al oído del daño producido por sonidos intensos. Y entonces, a partir de los hallazgos y del clonado de alfa 9 y alfa 10, decidimos entrar en la fisiología de la audición, y para ello, y tratar de ver cuál es la función de este sistema eferente en cada uno de estos postulados, y para ello lo que hicimos fue entrarnos en la genética de ratones. Generamos varios animales genéticamente modificados, pero solo les muestro estos dos. Uno que carece totalmente de sistema eferente porque noqueamos, sacamos el gen alfa 9, lo noqueamos, no existe más el gen alfa 9, y sin tener gen alfa 9 donde no hay respuestas a acetilcolina, la inhibición que produce el sistema eferente, y no importa cuál es el ensayo que hicimos, no existe. Esto sería un animal wild type, un animal normal, donde ven estas inhibiciones. En el animal knockout no existe. O sea, tenemos un animal que no tiene sistema eferente, y por otro lado generamos un animal que tiene un aumento de la actividad del sistema eferente. La fuerza del sistema eferente es mucho mayor. Y para eso lo que hicimos, Paola Plazas hizo una mutación, estudió toda la región transmembrana 2 del canal y encontró una sustitución, que al sustituir una leucina en la mitad del canal por una treonina, se llegaba a tener, se obtenía un receptor que se encontraba en su estado abierto mucho más tiempo, y al estar el receptor en estado abierto mucho más tiempo, era un receptor que le daba una ganancia de función a ese sistema. Y entonces solo le voy a mostrar un solo resultado, que es estudiamos estos animales en el daño que produce la exposición a sonidos intensos. ¿Y qué es el daño que produce la exposición a sonidos intensos? La exposición a sonidos intensos dentro de las condiciones ambientales, en la que es la principal causal de daño y de daño a nuestro oído. ¿Y qué es ese daño a nuestro oído? Ya por encima de 85 decibeles se considera que se produce daño al oído. ¿Y qué se produce? Ese daño puede ser transitorio y solo se produce un desarreglo de la parte apical de las células, donde los cilios se desarreglan. Pero una vez que las células desaparecen, y acá ven regiones donde no hay células ciliadas, esa desaparición de las células ciliadas es permanente, porque las células en mamíferos no se regeneran. ¿Y a qué lleva eso, ese daño? ¿Qué es lo que produce? Produce dos problemas muy grandes. Uno es la hipoacusia, ¿sí? Vamos perdiendo a lo largo de nuestra vida, al estar expuestos a sonidos intensos, la capacidad de escuchar.
¿sí? Y generalmente la pérdida auditiva es a frecuencias altas, este es un audiograma clásico de una pérdida auditiva, pero no es lo único que produce la exposición a sonidos intensos, sino que también se produce otra patología que es igual de discapacitante, que es la tinnitus o la percepción de un sonido fantasma, también llamado acúfenos, que la persona escucha un sonido dentro de su cerebro sin que haya afuera una fuente sonora. Y no tengo tiempo de entrar en esto, pero esto es una patología muy debilitante para algunos pacientes, ¿sí? Y solo este experimento les voy a mostrar que se hicieron con esos animales knockout, en los cuales estudiamos cómo escuchaban estos animales, tanto el animal knockout como el animal ese que tenía una ganancia de función. Medimos los umbrales de audición que están medidos acá, de esos animales, en función a distintas frecuencias. Cuanto más altas sean estos puntos, quiere decir que el animal escucha menos, porque necesitamos darle más decibeles para que pueda escucarlo. Estos son umbrales auditivos. En rojo ven los animales control, en colorado, en negro animales control, en rojo un día después del trauma, y en gris 7 días después del trauma. Vemos que en un animal wild type, ¿sí? Que no estaba ni knockout ni knock-in, luego del trauma aumentan los umbrales, ese animal, ese ratón escucha menos, pero esa pérdida auditiva se recupera, porque 7 días del trauma los círculos grises están superpuestos a los círculos negros. En el animal knock-in, como ven, acá está el control, el animal knockout, que no tiene sistema diferente. Estos son los registros basales. Un día después del trauma, se ven que escuchan menos los ratones, los umbrales aumentan, pero 7 días después del trauma, esta pérdida auditiva no se recupera. ¿Sí? Un animal knockout tiene, la pérdida de audición es permanente, cuando no tiene sistema eferente. Y por otro lado, en el knock-in, donde la fuerza del sistema eferente es mucho mayor, vemos que cuando uno los traumatiza, le da un trauma acústico, no pierden, no pierden la audición, y bueno, y luego no van a recuperar nada porque no perdieron nada. O sea que este sistema eferente protege al oído del trauma acústico. Cuanto mayor es la fuerza del sistema eferente, mayor es la protección del trauma acústico. Y entonces mucho es lo que se está investigando para encontrar drogas que prevengan y que protejan al oído de la pérdida de audición, y nosotros creemos que este podría ser uno de los blancos terapéuticos, y es el tema de tesina y de tesis, de una tesina de una chica que empezó en la pandemia, pero nunca pudo ir al laboratorio todavía, Lucía, y posiblemente de algún becario doctoral, ¿sí? En trauma acústico, quiero nombrar a la gente que estuvo trabajando, Paola, que hizo todo el scanning de esas mutaciones de la región transmembrana 2 para generar el animal knock-in, que fue hecho por Julián Taranda. Y en trauma acústico, esto que les mostré hoy, no fueron los trabajos, el paper inicial que publicamos del knock-in, en el cual también hicimos trauma acústico, que fue publicado, un PLOS Biology por Julián. Que les mostré recién es un Journal of Neuroscience y un Journal of Neuroscience de María Eugenia Gómez Casati, junto con becarios de ella, con Lucho Boero y Valeria Castaña. Con Maru seguimos colaborando en trauma acústico, y ahora estamos trabajando también en sistema eferente olivococlear y el envejecimiento, porque también durante el envejecimiento uno pierde la audición, ¿no? Hipoacusia, lo que se llama presbiacusia. Entonces, como conclusión, les mostré el clonado. Estos fueron los puntos que yo considero que fueron como de inflexión en el laboratorio. No quiere decir que el resto no fue importante. A partir de estos ladrillos se fueron agregando otros ladrillos. Les hablé de evolución molecular y les hablé del daño acústico. No quiero terminar esta charla sin nombrar una gran área dentro del laboratorio que también la nombró el Pincho, que es la parte de genética de audición en humanos. Como les dije, el sonido produce daño, pero ese es un daño ambiental. Sin embargo, cuando nosotros nacemos, y en los primeros años de vida, el 50% de las hipoacusias son de origen genético. 1 de cada 500 o 1000 nacidos vivos nacen con algún problema de audición, ¿sí?
Y el 50% de esos casos el origen es genético, ya se conocen más de 100 genes en los cuales hay mutaciones que llevan a la hipoacusia, y se estima que debe haber unos 200 o 300 genes que al albergar mutaciones llevan a la hipoacusia, o sea que faltan muchos por identificar. Hace unos 15 años o 20 años, ya ni me acuerdo cuándo, Viviana Lamón, que trabajaba en la cátedra de clínica, en la cátedra de genética de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, se vino al laboratorio y ella inició toda la parte de genética de hipoacusias en el laboratorio. A partir de ahí empezamos a diagnosticar a pacientes. La idea eran dos: una es darle a los pacientes una devolución de la causa de su hipoacusia, pero también nuestra idea era encontrar mutaciones nuevas y genes nuevos que estén involucrados en la patología auditiva. También se unió, ya hace mucho, desde muy chiquita se vino al laboratorio Paula Bonfiglio, que está por terminar su tesis, y gracias al trabajo de ellas dos, primero de Vivi y luego de las dos, ya hemos diagnosticado o ayudado, creo, a 4.000 pacientes. Como dijo el Pincho, esto es parte de un stand, de un servicio tecnológico de alto nivel que está dentro del INGEVI, y gracias al trabajo de ellas dos, nuestro laboratorio y el INGEVI es parte de un panel de expertos mundial cuya función, esto que se llama el Hearing Loss Variant Curation Expert Panel del ClinGene, del Clinical Genome Resource, cuya función es, una vez que se encuentra una mutación, una variante nueva dentro de un gen que teóricamente lleva a la hipoacusia, realmente verificar y curar y establecer si esa variante es la causal de la hipoacusia. ¿Sí? Bueno, con esto terminé la charla y siguen los agradecimientos. Tengo que agradecer a todos aquellos colaboradores que no nombré hasta ahora, los colaboradores externos dentro de la Argentina, a Cecilia Bausat, del INIVIP, que también trabaja en receptores nicotínicos y que también ha sido nombrada académica. Para aquellos que conocen a Cecilia, creo que Osvaldo Uchitel una vez nos describió a las dos. Entramos a un congreso a las dos y nos dijo: acá vienen las dos gigantes de la neurociencia argentina. Las dos gigantes saben por a qué se refieren. A los que me conocen a mí, en mi familia, soy petiza. Cecilia es más petiza que yo. Por eso somos las dos gigantes de la neurobiología en Argentina. Quiero agradecer a Paul Fuchs, de Johns Hopkins, con el cual seguimos colaborando y tenemos en NIH, juntos hace 15 años, a Jim Boulter, que ya se jubiló, pero ya lo he nombrado, a Stephen Messon y Charles Lieberman, con los cuales hacíamos los primeros estudios de fisiología auditiva en ratones, hasta que Maru Eugenia se fue del laboratorio, se fue a Estados Unidos al laboratorio de Gabriel Corfaz, y en el laboratorio de Charles Lieberman aprendió todo lo de fisiología auditiva y ahora lo instaló en la Facultad de Medicina, y entonces es parte de nuestro gran laboratorio que llamamos de Neurofisiología y Genética de Audición, el que está formado por varios laboratorios distintos que colaboramos entre nosotros. Todos aquellos que nos han apoyado con dinero, como dije al principio, sin dinero toda esta ciencia no hubiese sido posible. A todos los chicos del laboratorio, que ya los nombré, estas son fotos un poquito más divertidas, no solo hacíamos ciencia, sino que en algún momento nos hemos divertido, esto en el INGEVI. Acá creo que ahí está Dani, que también se había mudado con nosotros en el INGEVI. Algunas fotos viejas, no sé, Gucci quería jugar al fútbol. Y hay una persona que no nombré cuando fui mostrando las diapositivas, que está acá, Claudia Gato, es la técnica del laboratorio, la que se ocupa de todos nuestros animales, que es una ayuda muy importante, porque sin la ayuda de los técnicos, nuestro trabajo como investigadores se vería muy difícil. Quiero agradecer a los técnicos del INGEVI, a todos aquellos, los que se ocupan de importaciones, los que se ocupan de la parte contable, los que se ocupan de la secretaría, Claudia, Majo, Mariano, Daniel, no sé, disculpen si me olvido de alguien, la gente de lavado, Rubén, la gente de mantenimiento, trabajo excepcional que hacen para que toda nuestra tarea se pueda llevar adelante. Todos ellos son parte de nuestro trabajo, ¿sí? La última foto que pudimos sacar del laboratorio antes de la pandemia, en esa escalera que, para los que conocen el edificio del complejo obligado, es emblemática.
para los que no conocen el complejo obligado, por ahí pasaron 2 premios Nobel argentinos, Husay Luluar y el doctor Leluar. Por supuesto tengo que agradecer a estos 2 pilares en mi vida, mis 2 hombres, SP Bruno 1.1 ya ahora es grande, tiene 22 años, y Norberto ya no tiene pelo, ya está pelado, y como están acá sosteniendo mi cabeza, siempre estuvieron al lado mío, siempre apoyándome, siempre atrás de una gran mujer hay un gran hombre, y también un gran hijo, me aguantaron en todos los momentos de mi ausencia física, y muchas veces mental. A ellos 2 les agradezco infinitamente, y por supuesto a mi familia extendida. Para los que nos conocen, somos como los Campanelli. Mis viejos de hace, cuando yo tenía 9 años, ya han crecido un poquitito, pero siguen estando con nosotros. Chachi y Ubi, les agradezco de nuevo. A mis hermanas, Ferdi y Hani, que nunca, cada vez que hice una charla, nunca les agradecí, pero es el momento de agradecerles por todos los momentos compartidos. A mis cuñados, Leo y Hugo. A mis sobrinos, Manuela, Carmela, Panchi, Tomás y Felipe. Esto fue tomado en un viaje de esos Campanelli que hicimos a Costa Rica, y esperemos poderlo volver a repetirlo cuando se termine esta maldita pandemia, y que no sea demasiado tarde y podamos ir todos a algún lugar, ¿no? Quizás no Costa Rica, algún lugar más cerca, pero hacer un viaje. Carmela, te prometo que vamos a ir a algún lado. Y bueno, gracias a todos por escucharme, y a todos los que me ayudaron. Sin su apoyo y esfuerzo yo no estaría hoy aquí. Gracias. Mario. Muy bien.